Fiesta de la Inmaculada Concepción. Lectura del libro de los Proverbios. El Señor me poseyó en el principio de sus obras, desde el comienzo antes que crease cosa alguna. Desde la eternidad fui predestinada y desde antiguo antes que la tierra fuese hecha. Aún no existían los abismos y yo ya estaba concebida en el plan divino. Aún no había brotado las fuentes de las aguas, aún no estaban asentados los montes sobre su pesada mole, aún no había collados cuando yo había ya nacido, aún no había hecho él la tierra, ni los ríos, ni los polos de la redonda tierra. Cuando él preparaba los cielos, estaba yo presente, cuando con ley cierta y término fijo ponía dique a los abismos, cuando afirmaba en lo alto de la región etérea, y domaba a las fuentes de las aguas, cuando circunscribía el mar en su término, y ponía ley a las aguas para no traspasar sus límites, cuando asentaba los cimientos de la tierra, con él estaba yo concertándolo todo, y me deleitaba cada día jugando en su presencia, en todo tiempo, jugando en el globo de la tierra, y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que siguen mis caminos, oíd mis preceptos y sed sabios, y no queráis desecharlos. Dichoso el hombre que me oye y vela a mis puertas cada día, y está de acecho en los postigos de mi puerta. Quien me halle hallará la vida y alcanzará del Señor la salvación. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con cierto varón de la casa de David, llamado José, y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. Esta verdad de su Inmaculada Concepción fue definida por el Papa Pío IX en el siglo XIX, y esta definición hace que es de fe que debemos aceptar su Inmaculada Concepción, que Dios hizo una excepción entre todos los hombres, porque la Virgen María no siguió la ley común, la ley ordinaria de todos los hombres, todos los hijos de Adán que nacen con este pecado, ¿verdad? Es un pecado de aquel que era la cabeza de la humanidad, Adán, y entonces en ese sentido, pues todos los miembros de la humanidad pues han sido afectados por ese pecado de Adán. Entonces Dios hizo esta excepción por los méritos de Jesucristo, porque antes de que Jesucristo naciera, que antes que Jesucristo muriera en su pasión y que nos hubiera redimido en los hechos, pues Dios hizo un avance de estos méritos de Jesucristo. Y la Virgen ya era, por decirlo así, una conquista de Jesucristo. Así que cuando ella fue concebida sin pecado. Y esta devoción a la Inmaculada Concepción, hubo un tiempo en que no estaba claro en la Iglesia que había que pensar, porque a veces hay opiniones sobre ciertas cosas, y la Iglesia a veces no interviene, y entonces hubo un tiempo en que no se sabía,
los que tenían una fe bien arraigada sabían que pues sí, creían en eso, pero había todavía una especie de opiniones. Entonces, en España, en los países hispanos, siempre hubo esta devoción a la Inmaculada Concepción, aún bien antes de la definición. Entonces, todos los países hispanos tenían esta devoción, y en España, bueno, en el siglo XVI se pueden ver muchísimos cuadros que fueron hechos de la Inmaculada Concepción, porque había una devoción muy grande a la Virgen María, a la Inmaculada Concepción. Entonces, en ese tiempo todavía no había sido definido el dogma, pero España siempre fue un devoto, muy devota a la Inmaculada Concepción. Y cuando la Virgen de Guadalupe se apareció en México, pues ella, porque sabía que los españoles tenían devoción a la Inmaculada Concepción, entonces ella, al mismo tiempo, para tratar de convertir a los indios, y al mismo tiempo para tratar pues también de hacer la armonía entre los indios y los españoles, pues ella se apareció con el nombre de Guadalupe, que es un nombre de un santuario de la Virgen en ese tiempo muy venerada en España, y la imagen de la Virgen de Guadalupe es una Inmaculada, pese a algunos que no están de acuerdo, pero la Virgen de Guadalupe es una Inmaculada Concepción, a lo cual los españoles eran muy afines, y por eso también surgió, los mismos españoles no les extrañó ver este cuadro de la Inmaculada, ¿verdad?, que vino a crear la unión entre los españoles y los indios. Entonces esta vocación de la Inmaculada está también al principio de la fundación de México, y es ahí donde realmente se puede decir que México fue fundado, ¿verdad? México fue fundado con la aparición de la Virgen, porque en la fundación era una cuestión de fe, era una cuestión de conversión, y los españoles habían hecho una gran labor, una gran obra, y lo hicieron bien, solo que los indios no se querían convertir, y fue cuando después de la aparición de la Virgen María que hubo una conversión en masa de los indios, y todos se convertían por una gracia especial de la Virgen. Así que en el momento de la fundación de lo que hoy es México, porque en aquel tiempo no existía el país como tal, en ese momento fue al mismo tiempo la conversión a la fe. Así que la fundación de México está unida a la conversión, al cristianismo. Y esto por obra de la Virgen María. Así que también se puede decir que en el aspecto espiritual, la Virgen de Guadalupe es la fundadora de México. Y ciertamente el trabajo, se puede decir que Hernán Cortés también fue fundador de México, pero desde el punto de vista más bien material, más bien humano, pero la fundación de México, de un punto de vista espiritual, se puede atribuir a la Inmaculada Concepción. Y la Virgen María pues siempre estuvo presente en la historia de México, y después pues siempre la estabilidad del país ha estado hecha alrededor de su devoción, de esta devoción a la Virgen de Guadalupe, a su Inmaculada Concepción. Por eso hoy España, como siempre fue defensora de la Inmaculada, de la verdad de la Inmaculada Concepción, y que también en la batalla de Lepanto,
pues ganó una batalla para vencer a los musulmanes, y que en esa batalla estuvo presente la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque la primera copia que se hizo del original se envió al rey de España, y esta imagen estuvo presente en la guerra de Lepanto, en la nave de Andrea Doria, y a esa batalla, a raíz de esa batalla, el Papa concedió a España el indulto, la facultad cuando se dice la misa de la Virgen Inmaculada, de decirla en azul, en color azul. Y por eso en los países españoles y todos tienen esa facultad de decir la misa en color azul. Y también en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, pese a algunos, porque yo en la fraternidad vi algunos sacerdotes franceses que eran reacios a que se dijera la misa en color azul el día de la Virgen de Guadalupe, lo cual está mal. Y que por ejemplo, que la fiesta de la Virgen de Guadalupe se diga el domingo, también les molestaba, y hubo casos en que no lo dejaron hacer, ¿verdad? Que se dijera cuando la fiesta de la Virgen de Guadalupe caía un domingo, no aceptaban que se dijera el domingo. Pero no, la Virgen de Guadalupe se ha dicho en México siempre en color azul. Entonces, la Inmaculada es la que ha estado siempre particularmente venerada en todos los países hispánicos, y también es ella la guardiana de la fe, ¿verdad? Es inmaculada en su concepción, pero también eso está ligado muy particularmente a la fe inmaculada, que ella promueve, que ella ha plantado en estas tierras, y esa fe inmaculada pues está muy ligada a la Inmaculada Concepción, porque de su Inmaculada Concepción vienen todas las virtudes y las perfecciones de la Virgen María. Entonces, si era inmaculada, si fue inmaculada, pues también toda su vida fue inmaculada. Fue inmaculado su corazón, fue inmaculada su fe. Y entonces la Virgen es inmaculada en todo su ser, en todas sus obras. Entonces es una gran gracia poder decir que somos devotos de su Inmaculada Concepción, porque esa devoción implica una gran pureza en la fe, que hoy está cuestionada abundantemente en este mundo, y debemos acercarnos a ella, porque la presión que recibimos hoy en el mundo, que nos empuja al pecado, que nos empuja a enfriar nuestras virtudes, a enfriarnos en nuestra vida cristiana, y por ende en todas las virtudes, particularmente en las cardenales, en las teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Hoy es muy fácil enfriarse, pero aquellos que quieren mantener esa fe inmaculada, esa esperanza cierta, esa caridad también limpia, pura, pues deben acercarse a la Inmaculada Concepción. Y ese concepto de pureza, de inocencia, de perfección que hay en la Virgen, pues hoy la gente, generalmente los cristianos, ya no la comprenden, ya no saben qué es, porque la Iglesia Católica ha sido invadida por un espíritu de excepción, es decir, se hace excepción en todo, se hace excepción en las leyes de Dios, se hace excepción en la enseñanza de Dios, se hace excepción aquí de muchas cosas. Entonces hoy la gente ya no tiene ese sentido de la inmaculado, de la fe inmaculada, de la Virgen Inmaculada, de la Iglesia Inmaculada, porque la Iglesia es santa, también es inmaculada, pero la Iglesia
pues no es los defectos de sus miembros, sino la fe que la Iglesia siempre ha proclamado. Entonces esa fe, aunque algunos no la practiquen como debe ser, pero la Iglesia siempre conserva la fe inmaculada. Por eso es santa, ¿no? La Iglesia es santa y la santidad de la Iglesia no se puede cuestionar. Entonces esa santidad viene de Jesús y viene de María, viene de Jesús, de la Inmaculada Concepción. Desde el principio ella ya era parte de la Iglesia, era la primera conquista de Jesucristo y ya son los miembros más excelentes de la Iglesia. Como decía San Pablo, Jesucristo es la cabeza de la Iglesia y la Virgen María, algunos la comparan con el cuello de la Iglesia, y nosotros somos los miembros. Pero a veces cuando hablamos de la Iglesia pensamos mucho en los hombres, en nosotros, en los que estamos aquí en la tierra, pero la Iglesia se extiende más. La Iglesia está allá en el cielo también. Una parte de la Iglesia, particularmente como decía, los dos miembros más excelentes, que son Jesucristo y la Virgen María, los más grandes santos, ¿verdad? Y nosotros también aquí en la tierra representamos a la Iglesia si queremos adherir a su fe, si queremos adherir a la acción de la Iglesia, a todas las verdades en primer lugar, y después en segundo lugar todo lo que sigue, porque todo lo demás es consecuencia de la fe. Así que si no creemos, pues estamos alejándonos de la Iglesia y no podemos hacer nada en orden de las leyes de la Iglesia, los preceptos de la Iglesia, del espíritu de la Iglesia, si no tenemos la fe. Así que la fe es primordial. Por eso que ciertamente la Virgen María en todas sus virtudes fue perfecta, fue inmaculada, fue inocente, pero la debemos invocar más respecto a su fe inmaculada, a su caridad inmaculada, porque la Inmaculada Concepción tenía un corazón inmaculado, y el corazón es lo que representa lo que es el amor, lo que es la voluntad, lo que es la caridad. Entonces es muy importante esa devoción al corazón inmaculado, porque esa es una devoción que le da sentido a todo lo demás, a todas las virtudes de la Virgen María, pues todas ellas estaban inspiradas en su corazón, es decir, en su fidelidad, en su fiat. Cuando ella dijo sí al ángel que hablaba en nombre de Dios, entonces ella siempre dijo sí a Dios, y ese sí es la fidelidad de su corazón. Entonces en todas sus obras ella pues lo hacía secundando la obra de Jesucristo y la obra de salvación. Entonces ella no podía no querer no tener los sentimientos que Jesucristo tenía, de querernos salvar, de querer salvar al mundo. Y entonces ella rezó mucho por nosotros y le debemos a ella todo, porque ya desde su concepción ya tenía conciencia, ya rezaba, ya estaba unida a Dios y era llena de gracia desde el momento de su concepción. En ese momento es cuando Dios crea el alma, en ese momento de la concepción, y por eso no es verdad eso que hoy dicen que los niños cuando son apenas concebidos, pues que no son personas, que no son hombres. Es una falsedad para justificar un crimen horrible que se llama aborto y que hoy se practica por todos lados, ¿verdad? Entonces esa concepción de la Virgen es la causa, porque ella como fue tan amable a Dios, pues atrajo
atrajo aquí a la tierra al Verbo y para hacerse hombre, y se hizo hombre en ella, y por ella seremos salvos. Así que si recibimos a Jesucristo por ella, esto quiere decir que recibimos todo por ella. Es por eso que ella es mediadora de todas las gracias. Así como Jesucristo quiso venir por ella, pues también por ella quiere darnos pues todas las gracias, todos los bienes por su intercesión. Así que pidámosle a la Virgen que nos libere de la corrupción que hoy hay en los corazones, de la corrupción de la fe, de esa corrupción de la vida cristiana, de esa mentalidad que es una manera de corromper también la fe, que es esa mentalidad del espíritu liberal que no niega la fe de golpe, sino que la va degradando. Y ese espíritu liberal que se ha introducido en los medios de la tradición y que muchos tradicionalistas no habían entendido bien ese problema, su problema, y entonces por esa misma inercia que traían del mundo, pues entonces también están llevando la tradición a debilitar la tradición, a racionalizar la fe, a querer creer que ellos entienden todo, mientras que no, la Iglesia no entendemos bien todo, pero sí podemos creer. Y si entonces que comenzamos a racionalizar la fe con ese espíritu racionalista, un espíritu cartesiano, vamos poco a poco a perder la fe. Pero aquellos que tienen ese concepto tan limpio que tenía la Inmaculada Concepción de la fe, entonces esos sí van a perseverar. Así que no nos perdamos cuidado con adquirir el espíritu del mundo de hoy y querer conciliarlo con la fe, porque aquellos que quieren adquirir el espíritu del mundo por el hecho mismo se hacen enemigos de Dios, como dice la Escritura, y hay que tener el rechazo siempre al espíritu del mundo, espíritu que Jesucristo condenó y que prohibió, y que es la fuente hoy de la crisis de la Iglesia, es la intromisión del espíritu del mundo en todos los ambientes de la Iglesia, es lo que ha ido destruyendo. Pero es todavía más sutil el espíritu del espíritu liberal, que a veces parece aceptar la tradición, pero que tiene esa mentalidad que lo lleva poco a poco a ir volviendo atrás, y es lo que desgraciadamente ha invadido la Fraternidad San Pío X, y que no vemos ahora cómo eso se va a arreglar, cómo pudiera arreglarse, pero rezamos para que Dios intervenga y que se arreglen las cosas con la gracia de Dios y la intervención de la Inmaculada. Vamos a rezar hoy por la conversión hoy hay que rezar no solo por la conversión de los que no son católicos, hay que rezar por la conversión de los católicos y que comprendan el mal del espíritu liberal y del liberalismo doctrinal también, que es ya una cosa más avanzada, pero esas dos van siempre, una precede la otra. Vamos a rezar a la Inmaculada para que nos dé su espíritu de fidelidad a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.